Muy bien, pues vamos a empezar la predicación de esta mañana. Y de hecho estaba pensando durante esta semana qué tema y qué textos, qué predicación traer delante de cada uno de nuestros corazones. Y la verdad que después de predicar el último mensaje que tuve el privilegio sobre el infierno, me pareció pues muy apropiado pues irnos ahora al otro lado, ¿no? De la condenación, del juicio de Dios, y ahora al otro lado lo que es el amor de Dios. Y para empezar esta predicación, como textos introductorios, me gustaría leer una serie de pasajes que de buen seguro, hermanos, pues nos traerán un buen ánimo a cada uno de nuestros corazones, nos traerán ese aliento, ese sosiego y ese descanso de ver el corazón de Dios por su pueblo, el corazón de Dios por cada uno de sus hijos. Los tengo apuntados, si queréis no hace falta que vayáis a buscarlos, luego ya iremos al texto de la predicación. El primero se encuentra en el Salmo 46, 11, que dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Qué palabras tan reconfortantes, ¿verdad? En el versículo 1, si todos acordáis y sabemos, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, de este precioso Salmo, Salmo 46. También el salmista nos dice esta frase, que esta frase es lo que ha llegado a mi corazón para presentar esta meditación, esta predicación en esta mañana. El Salmo 56, 9 nos dice: esto sé, Dios está por mí. Esta es la frase recurrente para la predicación de esta mañana, Salmo 56, 9. También el apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos, con toda la contundencia, afirma en el capítulo 8, versículos 31 y 32, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con él también todas las cosas? Otro precioso texto que nos habla del que es ese Dios, el Dios vivo y verdadero. Nuestro Dios es un Dios vivo, pero también cercano a cada uno de nuestros corazones. De hecho, habita en el corazón del creyente. Dice así: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Salmo 145, 18. Damos un salto al Nuevo Testamento y vemos esas preciosas palabras del Señor Jesucristo hablando ya a la iglesia local, a la congregación, diciendo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. 18:20 del Evangelio según San Mateo. Dios está por nosotros, por su pueblo. Dios está por Israel, Dios está por cada uno de sus hijos. Y Él está en medio nuestro, conforme a lo que menciona en este texto. Está con su pueblo. Y por último, el archiconocido, ¿verdad? La archiconocida promesa de Dios al final del Evangelio según San Mateo. ¿Alguien la puede decir? ¿Alguien la puede recordar? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Todos los días son todos los días hasta el fin del mundo. Qué palabras tan preciosas y reconfortantes en medio de un sistema mundial que se está viniendo abajo y en medio de una próxima eternidad que nos presentaremos delante del Altísimo, ¿verdad? Bien, pues dicho esto, vamos a tener una palabra de oración y encomendamos este tiempo al Señor y comenzamos con este precioso tema: Dios está por mí. De hecho, queda uno con el entendimiento colapsado, ¿no? De considerar de que el Dios Altísimo, ya no digamos está por la Iglesia, está por Israel, está por la congregación de la Iglesia local, sino que está por mí. O sea, bueno es conocer al rey, conocer a un rey, pero lo más maravilloso es que el rey te conozca a ti, ¿verdad? Pues Dios está por cada uno de nosotros. Vamos a orar y a encomendar este tiempo al Señor, ¿vale? Vamos a orar. Amado Padre, Señor nuestro, realmente nos gozamos y nos alegramos grandemente en la maravillosa bendición de saber que tú estás por cada uno de nosotros, por cada uno de tus hijos, por tu pueblo,
Y Señor eterno, con todo nuestro corazón nos gozamos y nos alegramos y descansamos en esta bendita y maravillosa promesa que tú has dado a través de las Sagradas Escrituras. Amado Padre, al considerar este precioso tema, esta preciosa afirmación, Señor, deseamos que tú abras el corazón de cada uno de los aquí presentes, el mío el primero, Señor, para manifestar lo que tú has puesto en mi corazón a los hermanos y ver, Señor, cómo tú estás por tu pueblo. Amado Padre, tú no eres un Dios lejano, tú no eres un Dios escondido en la inmensidad de la eternidad, sino que tú te has revelado y has venido a traer y a estar a cuentas con cada una de nuestras vidas, llevándonos a la cruz del Calvario y llevándonos a ese encuentro personal contigo para salvación de nuestras almas. Mirad cuál amor nos ha sido dado por el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, nos dices en tu palabra. Y te alabamos y bendecimos tu nombre por lo que tú eres, por lo que tú haces y porque tú estás en medio nuestro y en nosotros. A ti sea toda la gloria y toda la adoración, Señor eterno, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues a título de introducción, unas reflexiones para hacernos pensar. Es bueno, ¿verdad? Ponernos delante de la Escritura y considerar y pensar y meditar y analizar lo que el Señor pues revela en su santa palabra, ¿no? Y aquí unas reflexiones en las cuales pues al irlas poniendo cada vez hacía más fuerza, más fuerte en mi corazón la acción de gracias y la adoración a Dios por esa maravillosa realidad de que Dios está por mí, Dios está por ti. ¿Te puedes imaginar por un momento que en medio de la inmensidad de la eternidad nadie se hubiese interesado por ti? O sea, que nadie se interese mientras estamos aquí en la tierra de alguna manera, pues bueno, ¿no? Pero que en la eternidad te encuentres totalmente desamparado y que nadie se haya interesado por ti. Eso analizándolo fríamente, produce una frustración y un temor y una desesperanza profunda en el corazón, ¿verdad? O sea, pensar que la eternidad, sin nadie que se haya acordado de mí ni de ti. ¿Te puedes imaginar por un momento que desde los confines de la profundidad del corazón de Dios hayas pasado totalmente desapercibido? Que Dios no se haya acordado de ti. Tremendo, ¿verdad? Tener ese pensamiento. Podemos traer a nuestros pensamientos que en medio de la inmensidad del tiempo, en todas y cada una de las circunstancias de la vida, estuvieses totalmente solo y Dios no hubiese querido saber nada de cada una de nuestras vidas. Son pensamientos que dices, teniendo a Dios en el corazón, eso es imposible. Pero ¿nos podemos imaginar por un momento estas afirmaciones que fuesen una realidad en cada una de nuestras vidas? El incrédulo las tiene. Aunque no las quiera reconocer, llega un momento en su vida en la cual se da cuenta de la vaciedad del corazón y la inmensidad de la terrible eternidad sin Cristo. Nos podemos imaginar la soledad, el desasosiego y la desesperación de una eternidad sin Dios. ¿Te puedes imaginar de no tener a Dios estando totalmente desamparado de todos? De hecho, qué preciosa, ¿verdad? Es la soledad, ¿verdad? La soledad, sí, pero la soledad con Dios, ¿verdad? Qué precioso es la soledad en comunión con Dios, pero terrible y horrenda realidad es la soledad sin Dios en el tiempo y en la eternidad. Ahora, podemos afirmar con gran gozo en cada uno de nuestros corazones que esto que hemos estado presentando como preguntas reflexivas para hacernos pensar, no es una realidad en nuestros corazones, de aquel que tiene a Cristo en el corazón. ¿Por qué? Porque Dios está por mí. Dios está por ti. Por aquellos que hemos pasado a través de la obra de la cruz del Señor Jesucristo, recibiéndole como nuestro único y suficiente Salvador. Preguntas que nos hacen reflexionar, ¿verdad? Sin embargo, en contraposición, pues Dios está por ti, Dios está por mí. Y en contraposición, las Escrituras nos dan testimonio, y aquí he puesto una relación, y es manifestado pues el amor de Dios.
Dios está por ti y Dios te ha amado y Dios me ha amado. Es manifestada su gracia y su misericordia en cada una de nuestras vidas, y eso lo podemos ver a través de las experiencias que hemos pasado a lo largo de nuestra vida y ver cómo el Señor nos ha llevado y nos ha sacado de las tinieblas y nos ha puesto en su luz admirable. Por su gracia y por su misericordia, hermanos, porque Dios está por mí. Es manifestado el perdón de todos y cada uno de nuestros pecados. Si Dios no hubiera estado por ti, ni por mí, ni por nadie, no hubiera enviado a su Hijo, el Señor Jesucristo, a morir en la cruz, y estaríamos aún muertos en nuestros delitos y pecados. También vemos que es manifestada la salvación de nuestra alma y la redención de todo nuestro ser y la presencia de Dios en cada uno de nuestros corazones. Porque Dios está por nosotros y es Él quien lo ha dado. Dios está por sus hijos. Dios está con nosotros, como dice la Escritura en Jeremías, como poderoso gigante, ¿verdad? Como poderoso gigante. Bien, dicho estas reflexiones a título de introducción y también estas maravillosas realidades de los beneficios de la cruz en el corazón del creyente, el texto, ahora sí, vamos a ir al texto que vamos a estar considerando en este sermón y se encuentra en Isaías capítulo 41. Los hermanos nos han leído Isaías 40, lo hemos usado un poco como textos para situarnos en contexto, luego hablaremos un poco más de ello, ¿vale? Pero vamos a abrir en Isaías capítulo 41 y vamos a leer los 10 primeros versículos. Con esto en mente, que Dios está por Israel, Dios está por Judá, Dios está por su pueblo, Dios está por su iglesia, Dios está por ti, Dios está por mí. Así que vamos a leer en el versículo número 1 hasta el 10. Así dice la palabra del Señor en esta preciosa porción de las Sagradas Escrituras. Isaías 41. Dice así: escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos. Acérquense y entonces hablen, entonces juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese y entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero y yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron. Se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo: esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque diciendo: buena está la soldadura. Y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tremenda porción, ¿verdad?, de las Sagradas Escrituras, en la cual el Señor muestra su corazón para con Israel, para con su pueblo, para con Judá. A la luz de este precioso texto, el tema que vamos a considerar es algo pues que realmente lo hemos escuchado, el creyente lo sabe muy bien y quizás lo ha escuchado hasta la saciedad. O sea, lo has escuchado sí o sí, constantemente, ¿verdad? Pero que muchas veces, y lamentablemente, en medio de nuestras circunstancias, a veces podemos olvidarnos de ellos. Alguien dijo, y realmente creo que muy acertadamente, que la mayor distancia que hay del universo, imagino que a lo mejor ya habéis oído esta cita, ¿no?, es la distancia que hay entre el corazón y la mente. Es la distancia más larga y más distante que hay en el universo. Entonces, muchas veces tenemos las promesas de Dios, tenemos al Dios de las promesas, tenemos la palabra de Dios, tenemos todo el consejo de Dios. Y nos viene a nuestra mente
pero no llega al corazón, en medio de una circunstancia X. Así que el tema para esta predicación es que Dios, como he mencionado, está por su pueblo. Y el título, me gusta poner títulos a las predicaciones que traigo, que el título del sermón lo he denominado Dios lo ha prometido. Dios es fiel y Dios lo cumple. Este es el título para la predicación de esta mañana, en el contexto de que Dios está por su pueblo. Dios está por Israel. Eso lo vemos a lo largo de las Escrituras, ¿verdad? Vemos todo el transcurso del Antiguo Testamento, como Abraham, Isaac, Jacob, el pueblo de Israel en Egipto, ver todo la transición de la toma de la tierra de Canaán con Josué, los tiempos de los jueces, los tiempos de los reyes, en medio los profetas, los libros de sabiduría. Vemos ahí todo el compendio del Antiguo Testamento y podemos dar testimonio y fe verdadera conforme en que el corazón de Dios está por Israel. Dios está por su iglesia. ¿Quién no puede dudar al respecto? Lo vemos a lo largo de todo el ministerio del Señor Jesucristo. Aún no estaba formada la iglesia como tal. Vemos luego en el libro de los Hechos, a partir del capítulo 2, en Pentecostés, cuando se formó la iglesia. Vemos todo el transcurso del libro de los Hechos y en medio las epístolas de los apóstoles, de Pablo, Juan, Pedro. Y ver cómo Dios estaba y está por su iglesia. Vemos también que Dios está por sus hijos de forma muy, muy íntima, con esa comunión preciosa y maravillosa que el Señor nos da. Dios no se desentiende de nosotros, Dios no está lejano, está cercano, Dios está por ti. Y lo más maravilloso de todo es que esta realidad es eternamente y para siempre. Si alguna vez no estamos con Dios, no es porque Dios se haya ido de nosotros, del creyente. Es porque a lo mejor el creyente lleva un tiempo de pecado, un tiempo de desánimo, un tiempo en el cual pues totalmente está ajeno y apartado de Dios. Pero Dios continúa ahí tratando al creyente, porque Dios está con nosotros. Por la activa y por pasiva se ha mencionado la historia de las pisadas en la playa, ¿verdad? Cuando estaban más profundas las pisadas en la playa, no era porque Dios se había ido de la compañía de esa persona, de ese alma, de ese creyente. Era porque en ese momento Dios estaba llevando en brazos a ese creyente y por eso las pisadas, de una forma ilustrativa, están más ahondadas en la playa. Porque Dios está con nosotros como poderoso gigante y no nos abandonará nunca, jamás. Nunca, jamás. Jamás olvidemos, hermanos, esta bendita y maravillosa promesa de la presencia de Dios. Y que Dios, en su presencia, está por nosotros. Y esto pues lo vemos claramente, ¿verdad?, en los textos, en el texto que hemos leído, en Isaías 41, del 1 al 10. Y así que a través de este pasaje vamos a ir viendo el corazón de Dios para con Israel, el corazón de Dios para con su iglesia y el corazón de Dios también para cada uno de nosotros, para cada uno de sus hijos, comenzando antes, desde la fundación del mundo, ya viendo cómo el Señor estaba ya por nosotros antes de la fundación del mundo. Vemos cómo continuaba con esa gracia preventiva, cómo el Señor estaba con nosotros llevándonos a la cruz del Calvario, y cómo está el Señor, Dios, está con nosotros en nuestra vida cristiana y estará con nosotros en el paso por el valle de la muerte si antes el Señor no viene a llevarnos a su presencia. Porque Dios está con nosotros como poderoso gigante. Para hacer una exégesis correcta del texto que estamos analizando, vamos a ir a ver un poquito el contexto, ¿vale? Es necesario. A veces quizás es una parte de la predicación que no gusta tanto, pero tenemos necesidad de manifestar qué contexto está hablando este texto de las Escrituras. El contexto general nos traspasa, nos lleva a los tiempos pasados lejanos, el tiempo de la antigüedad en Israel, los tiempos de la monarquía, tiempos monárquicos. Estamos hablando de que el ministerio profético de Isaías está, más o menos, está datado en el 740 hasta el 680 antes de Cristo.
tiempos monárquicos de la historia de Israel y de la historia de Judá, ¿vale? Como todos sabemos, este periodo de Israel comienza con los reyes Saúl, con el rey David y con el rey Salomón, ¿verdad? Roboam, ¿verdad? Luego vemos cómo se divide el reino, cómo hay esa división, el reino del norte, Israel en Samaria, reino del sur, Judá, capital en Jerusalén. En medio de esta hecatombe, porque en medio de este contexto histórico, todos los reyes hicieron lo malo, exceptuando algunos reyes de Judá que hicieron lo bueno. Pero en toda esta hecatombe histórica de apostasía y de rebeldía, lo más precioso y lo más maravilloso es que Dios no se desentendió de Israel. Los podía haber aniquilado por completo. Pero Dios estaba y está por su pueblo. De hecho, el profeta Jeremías nos dice: con amor eterno te he amado y por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Dice en Jeremías. En este periodo de apostasía y rebeldía, vemos cómo Dios envió a los denominados los voceros de Dios, los conocidos como profetas a lo largo de estos periodos monárquicos. Profetas en los cuales, por medio del Espíritu Santo, inspirados, les manifestaba a Israel: volveos de vuestros malos caminos. A ese Dios que está por ti, oh Israel. Y en este periodo histórico, concretamente, Dios llamó al ministerio profético a Isaías. Tiempos del rey Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías. Si lo queréis ver, está en el capítulo 1, versículo 1 de este libro de Isaías. Por otro lado, vemos también el reino del norte. Está en el preludio o en la antesala de la deportación a Asiria, ¿vale? En el año 722. Un poco el contexto genérico, ahora el contexto específico de este texto. Notemos que venimos de unos capítulos que han precedido, capítulos 36, 37 y 38, y aquí nos narra unos acontecimientos del rey Ezequías, en los cuales vemos cómo el rey de Asiria, Senaquerib, intenta tomar Jerusalén. Todos conocemos un poco la historia, ¿verdad? Todos conocemos la historia y podemos ver cómo Dios estuvo en esa circunstancia con el pueblo de Israel. Todos sabemos que el Señor cogió y mató a 185.000 soldados asirios y después Senaquerib volvió a Nínive y allí fue muerto por sus 2 hijos. ¿Quién iba a pensar de que el gran imperio asirio no hubiera podido engullir a esa pequeña ciudad de Jerusalén? Pero Dios estaba por Israel, Dios estaba por Judá, Dios estaba por Jerusalén, Dios siempre estuvo por el pueblo de Israel. Después, y siguiendo un poquito el desarrollo cronológico bíblico del canon, es muy interesante notar cómo la Escritura nos introduce en esas preciosas palabras manifestadas al corazón de Jerusalén. Y es el capítulo 40, en el cual los hermanos nos han leído, y empieza: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya ha cumplido, que su pecado es perdonado. Palabras de consuelo, palabras en las cuales es como si el corazón de Dios se conmoviera en misericordia por su amada Israel. Hemos leído este texto, en los versículos 1 y 2, en Isaías 40:11, que nos dice: como pastor apacentará su rebaño, en su seno llevará los corderos, en su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará. Dice: pastoreará suavemente a las recién paridas. Y el último pasaje del capítulo 40, tan conocido, ¿no? Tan conocido, en lo cual nos menciona y nos dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vemos, es interesante, me llamó la atención de que después de los capítulos 36, 37 y 38 con Senaquerib, y luego en el 39 con los emisarios de Babilonia que fueron enviados, me pareció curioso e interesante que el Señor introdujera el capítulo 40 después de esta circunstancia que añade, inserta el escritor de Isaías, en medio de un libro profético, añade una pincelada histórica
de un acontecimiento bastante recurrente y dramático de la historia de Israel, de la historia de Judá. Y vemos cómo luego introduce estas palabras maravillosas, en el cual vemos en el transcurso del capítulo 40 pues la maravillosa entidad de Dios para con su pueblo Israel y para con su pueblo Judá. Y de aquí nos catapulta al capítulo 41, que vamos a ver 3 puntos en los cuales vemos que Dios está por su pueblo. Es algo maravilloso y precioso ver cómo el Señor se ha volcado por su pueblo, llamándolo, escogiéndolo, guardándolo, protegiéndolo, cuidándolo, soportándolo y pastoreándolo aún más allá de la muerte, como nos dice un salmo. Algo precioso el ver el corazón de Dios, esa constante gracia y misericordia de nuestro buen Dios. Así que vamos al punto número 1, y lo he denominado Dios está por mí. El llamado de Dios. El llamado de Dios. Y leemos Isaías 41:1. Nos dice: escuchadme costas y esfuércense los pueblos. Acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. Como mencionaba al principio en la introducción, haciendo unas preguntas, imaginándonos cosas, ¿no? Otras preguntas. ¿Te puedes imaginar que Dios hubiera guardado silencio? Estamos hablando al principio de que, imagínate, en la soledad, en la eternidad, sin ningún tipo de esperanza ni Dios en tu corazón. Pero ahora venimos a ponernos delante de nuestros corazones y ¿te puedes imaginar que Dios hubiera guardado silencio, que Dios hubiera cerrado su boca y su corazón? ¿Nos podemos imaginar que no pudiéramos escuchar palabras como la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios? ¿Te imaginas que no hubieran habido textos como palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero? ¿Te puedes imaginar que no pudiéramos leer? Estas cosas se han escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Te imaginas que Dios hubiera guardado silencio? Que tampoco hubiera habido este texto de que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, etcétera, en 2 de Timoteo. Nos podemos imaginar que no existiese la revelación de Dios a los hombres, pero es algo precioso y maravilloso ver que Dios pues no ha guardado silencio. Dios ha estado y estará por cada una de nuestras vidas, por cada uno de sus hijos. Dios no ha guardado silencio. Y Dios llama al hombre constantemente. Aquí vemos que dice: escuchadme costas y esfuércense pueblos, acérquense y entonces estemos juntamente a juicio. El llamado de Dios. ¿Os acordáis cuando en el huerto del Edén? ¿Qué pasó cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido? Se dieron cuenta de que estaban perdidos, estaban desnudos y tuvieron temor de Dios. Y se escondieron, se hicieron unos delantales con unas hojas de higuera y se escondieron de la presencia de Dios. Y vino Dios paseando por el huerto. Algunos creen que es la persona del Señor Jesucristo manifestada. Y Dios le dijo y le llamó. Y aquí he puesto el texto: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? En el momento que el hombre pecó, ya vino Dios y trajo ese llamado, buscándole. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Vio al hombre perdido y dio el primer paso para proveer salvación. Nosotros no podíamos hacer nada para salvarnos y Él nos llamó y vino a cada una de nuestras vidas. Fue Él que lo hizo todo. Y qué precioso es ver y pensar del corazón del hombre caído en delitos y pecados y en esta condición. Vino Dios y nos llamó. ¿Os acordáis el profeta Ezequiel, capítulo 16? Hablando también de Israel. Pasé junto al lado y te vi en tus sangres y cogió y te dije: vive. Y vemos todo el proceso del trato de Dios con Israel en esta ilustración, ¿verdad? En ese precioso capítulo de Ezequías
de Ezequiel, capítulo 16. Capítulo 16. Y qué precioso que Dios no guarda silencio. Y bueno, vemos una multitud de pasajes, ¿verdad?, en la Escritura, que con esta realidad. Y por mencionar uno, yo he apuntado Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en otro tiempo, hoy, ahora, nos habla por medio de su Hijo, el cual constituyó heredero de todo, el cual es el Creador, en fin, sigue el texto, ¿no? Y Dios no ha guardado silencio, porque Dios está por ti, está por mí. Dios ha venido y nos ha llamado y nos ha proveído palabras de vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mencionábamos de que hay cosas que están repetidas hasta la saciedad. Pero Dios nos libre, hermanos, de que al escuchar este texto venga a nuestro corazón otra vez este texto. Pues es que no hay otros textos en las Escrituras, pero este texto debe conmovernos el corazón constantemente. Porque es el amor de Dios derramado en la cruz del Calvario para traer y proveer salvación. No nos cansemos, hermanos, de este texto. Palabras de amor como más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Palabras de consuelo, venid a mí, los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Mateo 11. Palabras que hablan al corazón y nos llenan de paz y de gozo. La paz os dejo, mi paz os doy, y puntualiza el evangelista, hablando las palabras de Cristo. Yo no la doy como el mundo la da. Yo estoy por ti, amado hijo, creyente. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Palabras, ¿verdad? El Señor tan cercano, Dios Altísimo, es que nos habla al corazón y nos llena de esa profunda y maravillosa realidad, de esa comunión. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, Juan 20, 30, 31, las cuales no están escritas en este libro, pero las que están escritas, ¿no dice el texto? Se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. ¿Por qué? Porque Dios no se olvida de nosotros. No se olvida del hombre en su pecado. No se olvida de su pueblo, de su iglesia, de sus hijos. Dios está por ti, Dios está por mí. Dios llamando al corazón del hombre, tengo apuntado aquí, Dios estando por sus hijos. Y ahora vamos, y Dios llama al corazón de Israel, Dios está por su pueblo. Volviendo a Isaías 41, en el texto que hemos estado leyendo en el versículo 1, vemos a Dios dirigiéndose al hombre en general, vemos a Dios dirigiéndose a Judá, vemos a Dios dirigiéndose a su amada Jerusalén. Vemos el clamor de Dios en este texto. Dice, escuchadme, acercaos y estemos juntamente a juicio. Podemos ver la intensidad del corazón de Dios en ese llamado aquí, en el cual está matizando a su pueblo, a las naciones, al hombre caído en delitos y pecados. Me viene a la mente ese texto en el cual menciona en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos aquí a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es el corazón de Dios, viniendo, llamando a su pueblo, llamando al hombre perdido en sus pecados, y estando Dios por el hombre en el cual es rebelde y completamente apartado de Dios. Me viene a mi mente esa imagen preciosa en el contexto de la iglesia de la Odisea, ¿verdad? ¿Os acordáis ahora? El Señor, donde estaba en la iglesia de la Odisea, estaba fuera. ¿Pero qué estaba haciendo? Estaba llamando al corazón, estaba llamando a la puerta. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese es el corazón de Dios, estando por su pueblo. A lo largo de Isaías, volviendo aquí al texto, Dios constantemente está llamando al corazón. Mira, en Isaías capítulo 1, versículo 2, vamos a leer una serie de pasajes. Nos dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Vemos aquí el llamado a abrir los oídos y el corazón, porque alguien va a hablar. Y ese alguien que va a hablar es el Dios Altísimo.
Isaías 1:10. Incluso en medio del pecado de Israel, aquí asemejándolos a Sodoma y a Gomorra, Dios llama a Israel, nos dice en el versículo 10 del capítulo 1. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Cómo compara aquí a Israel con Sodoma y Gomorra? Ciudades impías hasta los humos, hasta la médula. Y aún así Dios llama. No nos equivoquemos, Tu corazón y mi corazón es el mismo de Sodoma y Gomorra, Es el mismo caído en delitos y pecados. Y en esa condición Dios vino y nos llamó. Nos justificó, nos glorificó, nos conoció, nos predestinó. Él lo hizo todo para que podamos ser sus hijos. Y continúa estando por nosotros. Isaías 18:3. Mira lo que dice este pasaje también tan precioso. Isaías 18:3. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Aquí está hablando del juicio sobre esta nación, Etiopía. Pero vemos el mismo énfasis. Ve, por ejemplo, también a Isaías 32, en el cual menciona lo siguiente, versículo 9. Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. Isaías 34:1 también. Acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, el llamado de Dios. ¿Qué nos dice en Isaías 45:22? Mirad a mí, está hablando Dios, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más. Y en cada una de nuestras vidas, si hemos recibido a Cristo como Salvador personal, el Señor nos ha llamado a ser de Jesucristo, Romanos 1:6. El Señor nos ha llamado a la comunión con Dios, 1 Corintios 1:9. Llamados a ser santos, entre otros pasajes, Romanos 1:7. Llamados para la adoración también, en el contexto de Isaías e Israel, Isaías 43:7. Llamados para la gran comisión, la predicación del Evangelio y el maravilloso llamado a la presencia de Dios, que un día pues vendrá si el Señor no ha venido antes. Comentábamos con un hermano, nuestra querida hermana Conchita, ella tomó la delantera y ahora está en la presencia del Señor, va delante de nosotros, ¿no? Y ese llamado precioso y maravilloso, en la cual pues al cerrar los ojos en esta vida, en el siguiente segundo, al despertarla a la eternidad, ver a aquel que nos amó y se entregó por cada una de nuestras almas, de nuestras vidas. Dios llama a Israel, Dios llama al hombre en general, Dios llama a tu corazón. Y como menciona en Hebreos, si escuchamos la voz de Dios, no endurezcamos nuestros corazones, porque Dios llama y Dios constantemente está por nosotros. El salmista lo tenía bien claro. Esto sé, testimonio me da Dios, que Dios está por mí. Y nosotros tenemos también la misma certeza por la palabra de Dios, por las Escrituras. Dios está por mí. Bien, continuamos y siguiendo con el texto, en el capítulo 41, el llamado de Dios nos lleva al segundo punto de esta predicación. Segundo punto de esta predicación es que Dios está por mí y es la soberanía de Dios. La maravillosa soberanía de Dios, que Dios es soberano. Y leemos los versículos del 2 al 4. Vamos a leerlos, ¿vale? Isaías 41, volvemos a este texto, y leemos los versículos del 2 hasta el 4. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Los siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero y yo mismo con los postreros.
¿No vemos aquí la soberanía de Dios después de ese llamado que hace? Concretamente aquí podemos ver una pincelada del Dios Altísimo, soberano, sentado en su trono, gobernando. En el conjunto de todo el consejo de Dios vemos que el Señor tiene gobierno sobre la eternidad, tiene gobierno sobre los confines del tiempo, pasados, presentes y futuros. Es gobernador de la historia, de las naciones, de los imperios y gobernador de cada una de nuestras vidas. Y eso ya lo vemos manifestado, capítulos preciosos como Efesios capítulo 1, Romanos capítulo 8, y ver esa maravillosa soberanía de Dios obrando en cada una de nuestras vidas para llevarnos a la cruz del Calvario. Y vemos que el profeta Isaías, siendo inspirado por el Espíritu Santo en este texto, esta realidad la presenta con estas preguntas retóricas. Tengo apuntado aquí en mis notas. Escuchemos y prestemos mucha atención a lo que dice el texto. Esas preguntas. ¿Quién despertó? ¿Quién llamó? ¿Quién entregó? ¿Quién hizo? ¿Quién lo siguió? Versículo 3. Vamos a leerlo. Y nos dice: lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? ¿Quién es el que lo hizo? La misma Escritura contesta a esa pregunta, ¿verdad? Y lo vemos al final del versículo 4, ¿verdad? Yo Jehová el primero y yo Jehová con los postreros. Esa pincelada de la soberanía de Dios en medio de este contexto, hablando de las naciones y del llamado de Dios, aquí en este texto, en el cual pues matiza ese corazón de Dios por su pueblo Israel, por su pueblo Judá, en medio de este acontecimiento histórico de estos 4 reyes manifestados al principio del libro, ¿verdad? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los primeros. Dios nos ha llamado, Dios es soberano, y con estas realidades llegamos al punto número 3 y último. El Dios soberano está por mí. ¿Qué podemos decir a esto? No podemos decir absolutamente nada. Cuando Job, el Señor le manifestó toda su maravillosa plática al final de los últimos capítulos, ¿qué hizo Job? Puso su mano en la boca y no podía argumentar con Dios. ¿Qué vamos a argumentar con Dios? De que el Dios soberano se haya acordado de nosotros y esté por cada una de nuestras vidas. Leemos los siguientes pasajes. Los versículos 5, 41, versículos 5 al 7. Aquí hay un matiz que quiero resaltar, ¿vale? Dice así, versículo 5 hasta el 7. Las costas vieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en él yunque, diciendo, buena está la soldadura. Y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Es interesante cómo en medio de estos pasajes pone, cómo inserta el Señor estos 3 textos, ¿verdad? Me llamó mucho la atención estas rotundas afirmaciones y luego ver la resolución de estas afirmaciones. Aquí dice que vieron, está hablando en conjunto de un grupo, no especifica. Yo quiero entender que son las naciones alrededor de Israel. Vieron, teniendo en cuenta el llamado de Dios, la soberanía de Dios, y ahora vemos cómo son testimonio de ello. Dice, vieron, tuvieron temor, se congregaron y vinieron. ¡Wow! ¡Qué cosa tan maravillosa! ¿Verdad? Podríamos decir. Han venido a Dios. ¡Qué bueno! Podemos exclamar en sus corazones. ¡Qué bonito! ¿Verdad? Pero es que continuamos leyendo en el versículo 6 y qué resolución tomaron.
ir a Dios y postrarse y reconocerle como el Dios vivo y verdadero, es que hicieron todo lo contrario. Las naciones alrededor de Israel, en este contexto histórico, eran naciones paganas hasta la médula, idolátricas, eran totalmente abominables delante de Dios. Delante de Dios. Y vemos lo que hicieron. Se concentraron para hacer algo con empeño y diligencia y se fueron y continuaron con los ídolos repudiando a Dios. Versículo 7. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque diciendo: buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Esto fue lo que hicieron al contemplar el llamado de Dios y después la soberanía de Dios. En vez de caer de rodillas y humillados delante de Dios, cogieron y se fueron a los ídolos, muertos, en los cuales no pueden hacer nada sino separarnos de Dios. Separarnos de Dios. Ahora bien, aquí llegamos al precioso pasaje, versículo número 8, que vemos el corazón de nuevo de Dios. Y en estos momentos, el corazón de Dios y la atención de Dios vuelve a su amado Israel, a su amada Judá, a su amada Jerusalén. Algo precioso y maravilloso. Esto sé que Dios está por mí. Nos dice el texto. Pero tú, Israel. Cuando hay un pero, como se ha mencionado en otras ocasiones, es porque el Señor quiere dar a entender algo muy significativo en una dirección totalmente contraria a lo que hasta ahora estaba diciendo. Los ídolos paganos de las naciones, pero tú, Israel. Pero tú, Israel. Esto sé que Dios está por mí. Y esta realidad, conforme al texto, he apuntado aquí, que estamos meditando, ocurre para con Israel y ocurre para con Dios, y esto produce en nuestros corazones un verdadero descanso. Mira lo que dice el pasaje. Versículo 8. Pero tú, Israel, siervo mío, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú, yo te escogí y no te deseché. Y no te deseché. Recordamos los versículos que hablan de las naciones paganas. Recordamos el corazón de Dios hablando a Israel. A partir del versículo 8. ¿Qué vemos en esos textos? Pues algo maravilloso, ¿verdad? En lo cual nos podemos regocijar, cada uno de nuestros corazones. Y miremos qué manera tan preciosa de manifestar que Dios está por su pueblo. Vemos, dice, pero tú, Israel, vemos que Dios pone toda su atención en su pueblo. Esto sé, Dios está por mí. Dios identifica su propiedad. Continúa el texto. Siervo mío eres. Siervo mío eres. Y luego Dios ejerce su soberanía de elección. Tú, Jacob, tú concretamente, Jacob, tú, Israel, tú, Judá, tú, hijo de Dios, tú, creyente, a quien yo escogí. Es algo precioso y maravilloso ver cómo el Señor está por cada una de nuestras vidas. Y aquí llegamos al versículo maravilloso número 10, tan conocido, ¿verdad?, donde nos matiza 5 realidades de forma contundente de que Dios está por nosotros. Leemos Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y podríamos añadir aquí, oh Israel. Podríamos añadir aquí, oh Judá. Oh Iglesia. Oh, hijo mío, se podía añadir aquí, porque está hablando a su pueblo, aquí el Dios eterno. Aquí vemos que nos insta a no temer, no temas, la confianza en Dios. Nos insta y nos manifiesta y nos dice que la presencia de Dios está en cada una de nuestras vidas. Yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y es que lo dice de una forma tan preciosa que, sí, en otros lugares lo matiza en forma plural, ¿no? Yo estoy con vosotros, ¿no? Pero aquí lo matiza, yo estoy contigo. Es como si estuviese esa relación íntima, hablando Dios y el creyente, ¿no? Teniendo esa relación
tan cercana. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Vemos las palabras de ánimo. No desmayes porque yo soy tu Dios. No temas. Yo estoy contigo y en base a eso, no desmayes. ¿Por qué? Porque el Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, aquel que es poderoso por palabra y por obra, manifiesta esas palabras que dice, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Nos manifiesta la fortaleza de Dios, que te esfuerzo. Muchas veces no entendía muy bien esta expresión, que te esfuerzo. Es como si dijera en otras traducciones, nos dice que te da fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Sería esa misma línea de pensamiento. Es nuestra fortaleza. Yo que te esfuerzo. Yo que te doy la fortaleza. Y vemos al final los recursos de Dios que nos dice al final del versículo: siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No con otra cosa, sino con la diestra, con el poder de Dios, con la diestra de su justicia. Dice el texto que nos sustentará con la diestra de su justicia y nos ayudará. Dios está por nosotros. Y a título de conclusión, el siguiente versículo delante de cada uno de nuestros corazones. Romanos 8, 31, 32. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? En el libro de Isaías, Dios está por Israel. En el corazón de Dios, Dios está por ti, Dios está por mí. Pues que el Señor os bendiga grandemente.